Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Hola a todos, mi nombre es Mariela Miranda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Rumbos Sostenibles. ¿Sabían que existen diferentes certificaciones o sellos que nos pueden ayudar a reconocer cuando un producto o cadena de valor están siendo sostenibles? Pues en caso no lo sepan o quieran reforzar estos temas, hoy vamos a tener nuestro primer episodio sobre un sello que nos ayuda a identificar justamente pesquerías sostenibles. Esta es una entidad que a la fecha ya cuenta con unas 500 pesquerías certificadas a nivel mundial, tiene presencia en nuestro país y además ya están teniendo avances también en nuestro país. Para eso nos acompaña, para contarnos un poco sobre todo esto, nos acompaña Yulisa Melo. Yulisa es encargada de pesquerías para Sudamérica del Marine Stewardship Council, más conocidos por la mayoría como MSC. Bienvenida, Yulisa, es un gusto tenerte con nosotros en Rumbos Sostenibles. Hola Mariela y a los amigos de OANES, muchas gracias por la invitación. Por parte de MSC queremos felicitar esta iniciativa porque creo que era necesario un espacio, al menos en el país, eh, puesto así en Internet, en YouTube, en Spotify, para que mientras que vamos haciendo cosas, vamos aprendiendo, escuchando en el carro o cuando estamos en casa. Así que súper genial. Ay, Gracias por la invitación. no, a ti, Yulisa, muchas gracias. Vamos a tratar, bueno, felizmente Yulisa y yo ya nos conocemos hace un montón de tiempo. Nos Sí, hemos muchos años. sí, nos hemos reencontrado para este proyecto y vamos a tratar de traerles la información de la manera más digerible posible el día de hoy. Este tema ha sido muy importante y por eso era tan interesante que Yulisa pueda compartir con nosotros este episodio, porque es necesario que como consumidores sepamos que existen algunas características que nos pueden permitir identificar cuando una pesquería está siendo realmente sostenible. Recordemos que el tema de la sostenibilidad va por el tema de la preservación del recurso y su aprovechamiento para generaciones futuras. Esto está vinculado a temas de seguridad alimentaria, pero también a medios de subsistencia de las diferentes comunidades y trabajadores que están vinculados a estas pesquerías, y por eso nos parecía tan necesario comenzar a tener episodios, y qué mejor que poder tenerlo con Yulisa, este primer episodio sobre estos sellos. Empecemos por lo básico, Yuli. ¿Qué cosa es MSC? Primero de que MSC, el Marine Stewardship Council, es una organización sin fines de lucro creada en el año 1997 como ya una organización totalmente independiente que tiene como objetivo conectar a este consumidor final responsable que está demandando un producto sostenible. Entonces, ya llevamos más de 20 años en el mercado con dos estándares disponibles a la fecha, el estándar de pesquerías sostenibles y el estándar de cadena de custodia, que son básicamente herramientas que permiten conectar a lo largo de toda la cadena de suministro a esta pesquería que tiene embarcaciones con prácticas que pescan de manera sostenible con los siguientes eslabones de la cadena de suministro hasta llegar al consumidor final, quien puede identificar, ya sea en una lata o cualquier presentación del producto marino, un sello azul diciéndole que esta es una pesquería sostenible. Entonces, es el MSC, trabajamos a través de esas dos herramientas y hoy día más nos vamos a centrar, me parece, por la cercanía al Día de los Océanos en el estándar de pesquerías sostenibles. Ujú. Este estándar se actualiza cada 5 años para estar totalmente a la vanguardia. Está basado en el Código de Conducta de la Pesca Responsable de la FAO. Entonces es una manera de traducir todo este marco de o la estructura que ha creado la FAO para poder identificar una pesquería sostenible a una lista de requerimientos para que cualquier parte interesada a través de poner checks a los 28 indicadores pueda identificar que su pesquería es sostenible. El modelo de funcionamiento que tiene el MSC es de tercera parte independiente. Es una certificadora, como las existen muchísimas en el mercado, quienes utilizan nuestro estándar del MSC para evaluar la pesquería de 12 a 18 meses y cuando le hacen esa evaluación, ese examen a la pesquería, ven si cumplen los 28 indicadores
y si pasa, la certificadora es quien decide que la pesquería se certifique o no. Entonces, eso nos permite tener más independencia, ser Claro. más libres en cuanto al el establecimiento del estándar y no tener un conflicto de intereses con la pesquería. Así es como funciona, en pocas palabras, el estándar del MSC. Está buenísimo y además vamos a ir desglosando algunos puntos que es importante detallar un poco más en el proceso del episodio. Ahora, ustedes cuando hablan de sostenibilidad, hablan de tres principios, ¿verdad? Que son los que debe tener una pesca sostenible certificada, que además van de la mano con lo que para ustedes, bueno, para todos es sostenibilidad, pero como ustedes lo presentan. ¿Nos podrías hablar de estos tres principios que creo que son claves para entender por dónde va esta certificación? Sí, por supuesto. De los 28 indicadores que les comentaba, estos están segregados en tres grandes grupos, que son tres principios como mencionas. El primer principio, que es de poblaciones sostenibles, donde se busca que toda la población, todo el stock de peces esté sostenible y disponible para las futuras generaciones que vienen. Entonces, la intensidad con la que se está dando la pesquería tiene que estar a un nivel en donde permita que esa población constantemente se esté renovando. Ese es el primer principio. El segundo principio es con respecto a las prácticas que tiene la embarcación ya en el agua, es decir, cómo es que está interactuando con otras especies o con el ecosistema. Y entonces en el principio 2 de impactos en el ecosistema, lo que se busca es disminuir a lo mínimo los impactos que se pueden generar en especies que no son objetivos, en la columna de agua, en el fondo marino. Ese es el objetivo del principio 2. Y ya para terminar, el principio 3 es el marco legal, es la gestión efectiva de la pesquería sostenible. Y lo que se busca es que todas estas prácticas pesqueras responsables no únicamente sean de conocimiento y que todas las partes la entiendan, sino de que estas prácticas y estas reglas están reflejadas en un marco legal, es decir, una norma, puede ser un reglamento, un plan de manejo, infinitas alternativas de cómo reflejar y traducir esta gestión en un papel para que esté establecido legalmente y que todas las embarcaciones, todos los pescadores y pescadoras tengan que cumplir con esas prácticas sostenibles. Y esos son los tres principios con 28 indicadores actualmente. Buenazo. De hecho, este tema de los principios, quería que lo explicara justamente para hablar de que nos expliques qué es exactamente lo que se certifica, porque como te comenté la última vez que pudimos hablar, yo he tenido la experiencia de trabajar con varias cooperativas de pescadores en México que tienen pesquerías certificadas, pero una duda que cuando estábamos en las reuniones con ellos surgió del equipo era, ¿pero qué está certificado? ¿La cooperativa? ¿La embarcación? ¿La pesquería? Por eso, ¿podías aclararnos exactamente qué se certifica en este proceso? Ujú. Esa es una excelente pregunta que creo que es necesario aclararla, porque muchas veces se piensa que cuando se certifica un stock de una pesquería, ya todas las embarcaciones que extraen el recurso automáticamente ya pasan a ser MSC. Y no necesariamente funciona de esa forma, ya que al inicio de la evaluación se tiene que establecer cuáles son las embarcaciones que requieren la certificación. Puede ser toda la pesquería al 100%, pero también pueden ser hasta el 15%, 1%, 4 o 5 embarcaciones. Entonces, eso depende del grupo que se quiere certificar. Y lo que certifica el MSC básicamente son embarcaciones, ya que esas embarcaciones son las que demuestran que se puede cumplir tanto el principio 1 y el principio 3, que es el todo de la pesquería, pero también el principio 2, porque ellos tienen establecidas prácticas sostenibles a bordo. Es por eso Mm. necesario de que se cumplan los 28
indicadores para esas embarcaciones que se quieren certificar. En corto, los que se certifican son los barcos. Claro, los barcos y en este caso las, por ejemplo, cooperativas que yo he conocido que tienen pesquerías certificadas con MSC es porque postularon al proceso todas las embarcaciones de esta especie dentro de esta cooperativa, por eso el sello está, digamos, en la oficina de la cooperativa, ¿verdad? Por ahí va la Correcto, cosa. así Ok, es. ok. Ajá. Y ¿cuáles son los requerimientos que se tiene para la certificación? Algunas cosas no las has ido mencionando, pero como para tener en cuenta cuando uno quiere lograr esta certificación de tu embarcación por tu pesquería, ¿qué requerimientos debería tener en cuenta para ir preparándose para poder aspirar a esto? Bueno, comentarte de que el estándar tiene un libro que está compuesto por más de 500 páginas, entonces va a ser un poco En complicado resumen. hacer un resumen, pero si nos basamos en los 28 indicadores, cada uno de estos tiene una mini lista de cuáles son los requerimientos y que la certificadora evalúa para poner el check. Creo que podríamos hacer el mismo recorrido de los principios, como para Ujú. ver cuáles son los fundamentales para determinar que una pesquería se pueda certificar. Lo primero del principio uno es que la pesquería pueda demostrar de que está pescándose a un nivel donde el reclutamiento de esa población no se ve afectada. Eso es lo mínimo que se espera. Ya para tener una mejor puntuación, la pesquería tiene que estar siendo capturada a un nivel del máximo rendimiento sostenible. Ujú. Entonces, mientras más exhaustivo es el manejo, mientras mayor información se tenga de la pesquería, mayor va a ser el puntaje en promedio de la misma, ¿no? Eso es lo que se busca en el principio uno. Y también es que tenga una estrategia de captura exhaustiva y que sea totalmente clara de cuáles son las reglas que juegan los pescadores y las pescadoras, ¿no? Entonces, pueden ser reglas como cuotas, vedas, número de embarcaciones. En sí, el MSC no establece cuáles son esas medidas que tiene que tener la pesquería. Y acá es algo muy importante ahora que lo traes a la mesa, es que el MSC no es prescriptivo. El MSC ¿Ya? establece una medida sostenible como por ejemplo de que existan herramientas de control de captura, pero no Ujú, le dice al organismo que maneja las pesquerías exactamente cuál es esa regla. Ya ujú. el mismo, la misma organización que evalúa el recurso y que establece cuáles son los niveles de explotación, esa misma organización es la que tiene que a través de sus mecanismos establecer cuáles son esas reglas, ¿no? Si el organismo ha identificado que lo mejor para manejar una pesquería son las cuotas y son los Vedas u otros, permisos, o claro, pueden permisos, ser ok. hasta 2, 3 reglas, pero eso lo tiene que hacer cada organización, ¿no? Y ahora que estamos en el principio uno, me gustaría mencionar de uno de los puntos Ujú. que hemos visto bastante común, sobre todo en la región, es que se establezcan herramientas de control de captura, porque muchas veces de manera implícita se entiende, si tengo menos peces, se supone que debo tener un nivel más bajo de explotación, pero para el MSC, para tener un mejor puntaje, no basta con que esa regla sea implícita, sino que esté explícita, escrito en algún lugar para que pase una siguiente generación de personas que regulan una pesquería y se mantenga entonces esos mecanismos de generación en generación. Entonces, Entonces, en sí, lo que me dale. mencionas, creo que sí, es necesario que recalquemos que cuando una determinada pesquería o un determinado grupo de embarcaciones que sigan una pesquería quieren aspirar a una certificación internacional de este tipo vinculada a pesca sostenible, no es suficiente con la responsabilidad, ganas y buena onda que puedan tener estos pescadores. Hay que generar un ambiente facilitador que permita la generación de estas certificaciones en general
para diversas pesquerías, ¿es correcto? Sí, buenazo que lo menciones, Mariela, porque muchas veces existe esos ánimos e iniciativa por parte del sector privado para poder certificar una pesquería, pero pasa que para poder implementar este tipo de mejoras como las estamos viendo en el principio uno, que recaen las responsabilidades en instituciones del gobierno, se necesita crear un espacio de trabajo en conjunto en donde no solamente intervenga la parte privada, sino que instituciones del Estado se sumen a esta iniciativa y es fundamental tener su apoyo para avanzar en este tipo de procesos, porque la embarcación, la pesquería puede hacer sus mejores esfuerzos, pero si eso no está a nivel macro, lamentablemente el principio uno, que es de poblaciones Claro. sostenibles, y el marco legal del principio 3, 3. no va a haber avances, ¿no? Si no hay ese respaldo por parte del gobierno. Ujú, Oh, sí, correcto. totalmente. Así que creo que ese es uno de los mensajes que vamos a tener que retomar al final del episodio. Ahora, ya Sí. hay América Latina, o sea, yo sé que es difícil, pero así como los ejemplos que yo te he contado, ya existen en América Latina pesquerías que ya están certificadas, pesquerías industriales, artesanales, que ya están certificadas, que ya cuentan con el sello de MSC. ¿Nos podrías contar algunos ejemplos así que resalten del grupo? A ver, tenemos actualmente 20 pesquerías certificadas en la región de Latinoamérica. Ujú. Contamos con países de México, Panamá, Ecuador y Chile con Argentina. Pero también quiero aprovechar la oportunidad para mencionar que además del espacio de las pesquerías certificadas, dentro del MSC existe un área en donde se reciben a las pesquerías que se están preparando para obtener ese Ah, certificado. buenísimo. Ese espacio pre-MSC se llama ITM, que es In Transition to MSC, en donde el MSC acoge y ayuda al camino que están recorriendo estas pesquerías que se están preparando, ¿no? Entonces, en ITM ya tenemos 13 pesquerías en toda la región y aprovecho para felicitar a la pesquería de Anguila Peruana porque es la pesquería número uno en el Perú que está involucrada con el programa del MSC. Ellos han tenido que cumplir con los requerimientos de tener una preevaluación, un plan de acción sólido, estar siendo revisados anualmente por una certificadora para ver que están cumpliendo con los hitos de su plan de acción. Entonces, cumpliendo esos requerimientos, ellos demuestran que tienen una intención de certificarse con el MSC, ¿no? El plazo que se espera para las pesquerías que están dentro del ITN es de 5 años para que ya inicien su evaluación completa, ¿no? Entonces, quería resaltar esos esfuerzos que están existiendo por el momento, 13 pesquerías que ya están en ITN, En proceso. Y sobre en las que ya proceso. Ujú. funcionan, ¿qué ejemplos nos podrían dar como para que la gente se dé una idea de qué tipo de pesquerías o de repente luego las puedan buscar, por ejemplo, y saber cómo les está yendo? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un sitio web que se llama Track a Fishery dentro del MSC, en donde Ujú, todo este proceso, a decir que es totalmente transparente, una pesquería que decide entrar en evaluación completa y certificarse con el MSC ha decidido transparentar todo este proceso. Entonces, el documento de evaluación y todos los comentarios que se reciben de las partes interesadas durante este proceso de evaluación están disponibles en el sitio web, pero como mencionas, de traer un ejemplo, podemos ujú. mencionar pesquerías que están cerca acá a Chile, en donde hemos visto, ¿no? De que han desarrollado medidas que no solamente están entendidas dentro del organismo que regula la pesquería, sino que esto está traducido en los planes de manera explícita de cuáles son los niveles en porcentaje que se tiene que disminuir en cuanto a la captura de la especie objetivo, si el stock va variando en cuanto a su nivel, ¿no? A su nivel de disponibilidad. Por decir ejemplos de Chile, el Ujú. jurel,
la merluza del sur. En Ecuador más cerca tenemos a los atunes, son especies con una distribución un poco más amplia, entonces ellos tienen que cumplir tipos de requerimientos de manejo que consideren toda la distribución de esa población, ¿no? Igual les ponemos al alcance este sitio web para que cualquier persona lo pueda revisar al momento debido, ¿no? Además es un proceso constante, ¿no? No es como que, ya obtuve la certificación y me siento, me echo en mis laureles y ya estoy. Es un control permanente para poder mantenerla. Hay un Totalmente. Me encantan tus elemento, consultas, Mariela, porque es muy cierto en cuanto a que se certifica la pesquería y el proceso no ha culminado en ese momento de recibir el diploma, el y ya estás. certificado. Correcto, son 5 años en donde la pesquería tiene que mantener y resolverlas durante ese periodo de 5 años. Aprovecho Ujú. para decir que la certificación de pesquerías sostenibles del MSC dura 5 años. Entonces, Ok. 5 años, la pesquería puede utilizar eh, el logo, puede hacer comunicaciones y esos 5 años una certificadora está evaluándola anualmente para ver que va todo bien con la pesquería. Justo mencionaste el tema de Ecuador y de vez en cuando en algunos supermercados en Perú puedes encontrar algunos productos ecuatorianos que en su lata sale el sello, ¿no? O sea que sí Sí. es valioso para algunos consumidores. ¿Cómo va el tema de los consumidores? ¿Ustedes desde Ujú. MSC tienen algún análisis o evaluación que nos puedan compartir sobre la tendencia mundial de los mercados de consumidores de requerir ese tipo de sellos o certificaciones antes de tomar la decisión de una compra? Claro. Algo que es indiscutible es cómo va evolucionando la demanda por productos sostenibles. Empezaron países en Europa en donde buscaban un producto diferenciado a la competencia que demuestre que es sostenible. Tanto el consumidor final como el retailer para poder proveer o suministrar productos sostenibles. Pero algo que estamos viendo en Latinoamérica es que tal vez no es el consumidor final quien en este momento va y elige una lata con el sello, Con el sello. sino que ahora lo que estamos viendo más es B2B. Entonces existe una responsabilidad social corporativa, empresarial, que busca dentro de su política tener una reglamentación por suministrar productos sostenibles, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahorita dentro de todo lo que va a ser una transición porque tenemos la generación Z que se viene con fuerza en los temas de sostenibilidad. Entonces, va a migrar desde una necesidad corporativa a una demanda ya del En consumidor algún final. punto. Sí, Sí, en algún punto va a y pasar. no solamente va a pasar, o sea, ahorita yo lo he podido ver a nivel de América Latina, efectivamente en supermercados o como tú dices, grandes compras, en mercados de compra de cantidades grandes, toneladas para exportación a diferentes, e incluso en restaurantes, o sea, no sé si tú has, bueno, tú obviamente no, pero no sé si alguien de los que nos está escuchando ha tenido la oportunidad, no necesariamente en Perú, pues, ¿no? Pero en otros países de Latinoamérica, cuando vas a comer pescados y mariscos o tienen en la carta pescados y mariscos, hay cartas de restaurantes que en la parte de atrás te dicen que los productos que se están consumiendo en el restaurante cuentan con el sello tal, tal y tal. O sea, le dicen al comensal, come tranquilo, porque al momento de hacer mis compras, yo he tenido solamente consideración de comprar este tipo de productos, Por ¿no? supuesto. Y eso está pasando en Latinoamérica, estamos viendo las certificaciones que están pasando en Argentina, en México, en Chile, en Ecuador, y en definitiva, poco a poco, el Perú se va a ir integrando también a estos procesos. Como tú dices, seguramente como en otros países, primero a nivel corporativo, pero luego va a ir llegando cada vez más
a los consumidores finales, así que nos podemos dormir mucho con este tema en realidad. Sí, definitivamente es algo que se viene y lo mejor es que las pesquerías se preparen con tiempo porque usualmente estos procesos de certificación son procesos largos, de plazos Sí. de 5 años aproximadamente. Entonces, que no nos gane el tiempo, ya estar listos para cuando venga esa demanda sostenible. Sí, Sí. sí, claro. Julissa, cuando estuvimos conversando los últimos días, me comentaste algo muy bonito, que de hecho lo comentaste al inicio del episodio, y es la importancia de reflexionar sobre, en general, sellos o certificaciones vinculadas a pesquerías sostenibles en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en especial en el marco de un día en especial. ¿Nos podrías contar más de eso? Bueno, aprovechando que traes a la mesa el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por parte del MSC nosotros estamos súper felices. Es nuestro día más emocionante de todo el año eh, para celebrar los océanos y también identificar cuál es el rol que tenemos cada uno de nosotros dentro del gran tema de sostenibilidad. En el 2022, la ONU reconoció al MSC como un indicador para poder combatir el problema de la disminución de biodiversidad en el agua. Entonces, nosotros estamos súper orgullosos de que la certificación de pesquerías se pueda considerar como tal, ¿no? Y durante este día, esta fecha tan importante, el MSC se encarga de desarrollar campañas de comunicación para poder directamente conectarse con el consumidor final y hacer una pausa para poder pensar entonces cómo poder elegir de manera sostenible los productos que nos ofrece el mar, ¿no? A través de distintas alternativas para poder disminuir esa presión, esa intensidad sobre los productos que ya son pescados. Entonces, por parte del MSC estamos apoyando de que exista ese dinamismo dentro del consumidor final para que se elijan especies que están menos expuestas a la pesca durante el año y lleven ese producto a su mesa. Y eso es algo que en un país tan rico y tan variado como el Perú a nivel de especies que nos gustan comer, es una gran recomendación, ¿no? O sea, siempre apelar como consumidores a que tenemos varias especies de hidrobiológicos que pueden satisfacer perfectamente el exigente paladar que tenemos los peruanos. Y en la mayoría de caletas de la costa o zonas acuícolas o pesqueras en los Andes y en la Amazonía, la gente más o menos lo maneja. Pero no siempre somos tan variados aquellos que consumimos el pescado de supermercado, por ejemplo. Digo consumimos para integrarlos, ¿no? Pero digamos, cuando alguien consume pescado de supermercado, a veces no es tan variado y se olvida que en realidad hay una super biodiversidad que está vinculada a no solamente nuestro paladar, sino a la seguridad alimentaria, por lo que es bueno ver todas las pesquerías de manera sostenible y no solo las más comerciales o las que salen más en medios porque son las más conocidas, ¿no? Así que está buena la recomendación. Yo le Sí. hice una consulta, porque de hecho tú estás mucho más empapada que yo de esto. Hemos hablado de certificación de pesquerías, pero el mundo en general está cada vez desarrollando más la actividad acuícola. Y esta es una actividad también fundamental para temas de seguridad alimentaria y empoderamiento de diversas comunidades y desarrollo económico en diversas zonas. Y Ujú. justamente por eso también requiere validar su sostenibilidad. ¿Existen certificaciones similares al MSC para el caso acuícola, por ejemplo? En el caso de acuicultura, ya no está dentro del estándar del MSC de pesquerías, pero Bien. hay una organización que es hermana del MSC, que es Ujú. el ASC, el Aquaculture Stewardship Council, que se encarga de desarrollar un estándar para todas las actividades acuícolas que quieran demostrar que son sostenibles. En el caso de ellos tienen más principios, no son tres como el de pesquerías,
Entonces, tienen que cumplir otra cantidad de requerimientos que van acorde a la actividad que se está desarrollando, pero que en resumen funciona igual que el modelo del MSC, ya que establece estándares, hay una tercera parte independiente que evalúa la actividad acuícola y también pueden utilizar el sello ASC en los productos que van directo al consumidor final. Funciona similar al MSC. Perfecto. Entonces ahí tienen otra certificación o sello que también pueden ir explorando y además sabemos que es como hermana del MSC, así que las pueden, y en muchos casos, a veces en supermercados las vemos juntas en una góndola, ¿no? Así que ahí las van a poder reconocer. La de acuicultura es un poquito más clarita, es como más verdosa, así que la van a reconocer igual, pero la tipografía es la misma. Sí, Pasemos es un verde entonces, agua. sí, es un verde agua, este es más, MSC es más azul, el otro es un verde agua. Sí. Pasemos, Yulisa, al resumen del episodio, porque hemos hablado de varios temas y está bueno que antes de despedirnos la gente se quede con los temas más importantes. Yo voy dando algunos y tú me sumas si es que se me pasó alguno. Este, Certificaciones o sellos como MSC y otros de los que hemos podido mencionar nos ayudan a, como compradores o consumidores, identificar cuando una pesquería está siendo sostenible. Es necesario que cada vez vayamos más a buscar consumo de pesquerías sostenibles, pues son estas las que van a poder solventar para generaciones futuras que la especie pueda seguir cumpliendo, digamos, su rol a nivel de seguridad alimentaria y, por supuesto, generación de desarrollo para diferentes comunidades y sectores en general. La certificación de MSC tiene 3 principios que están vinculados a decir cómo es que realmente podemos asegurar que esta pesquería es sostenible. No es un proceso sencillo, pero justamente porque para asegurar una pesquería sostenible necesitamos verificar un montón de cosas, es que este proceso es un poco largo y a veces puede ser bastante minucioso, pero cada vez el mercado nos va a llevar a ser más necesario. Y como reflexión final, antes de pasar a Yulisa, recordemos que no solamente el tema del MSC, sino ya lo hemos hablado en otros episodios, no podemos hablar de una sostenibilidad en el sector pesca y acuicultura si no fortalecemos el tema de la interacción multiactor y la articulación, porque la sostenibilidad para cualquiera de sus formas de esa participación o por funcionar en general requiere de un ambiente facilitador y de que todos los actores se sienten en la misma mesa, mirando hacia adentro y diciendo, ok, ¿cuál es el plan que vamos a trabajar todos en conjunto para asegurar que esto se dé? Y los estándares del MSC son un ejemplo de cómo necesitamos que eso se dé para poder asegurar la sostenibilidad en pesca y acuicultura, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Julis, ¿algo que quieres agregar? Ahora que mencionaste sobre el rol que ocupamos cada uno de nosotros dentro de una pesquería sostenible, recalcar cuál es la responsabilidad y compromiso de todas las instituciones, tanto gubernamentales como la academia, como Oh, consumidores, y que cuando una pesquería se certifica, se crea una dinámica en donde no es solamente la reglamentación de una pesquería y que la pesquería cumpla con esas normativas, sino que se genera un espacio muy dinámico en donde todos comparten sus comentarios, su forma de ver las cosas. Entonces, da ese espacio en donde se establecen medidas, pero todas las partes interesadas también dan sus aportes, ¿no? Se recibe información y es un proceso totalmente transparente. Entonces, recalcar eso, ¿no? Que certificar una pesquería une a todas las partes interesadas de la misma y es algo muy, muy positivo como sociedad en general, ¿no? claro. Y nada, a celebrar entonces el Día de los Océanos consumiendo pesquerías sostenibles. Sí, claro que sí. Recordar que hablar de sostenibilidad siempre es hablar de trabajo en equipo. No hay Totalmente. otra forma de hablar de sostenibilidad si no es con el precepto de trabajo en equipo. Muchísimas gracias, Yulisa, por acompañarnos en el episodio de hoy. Hemos
tratado de tocar los temas básicos, pero si alguien quiere saber más del MSC, revisar sus avances, leer el informe anual del 2023, que está buenísimo, que ya está publicado, ¿dónde los pueden encontrar? Toda esa información está en nuestro sitio web en español del MSC, el informe anual que mencionas, y también tenemos el libro de atunes sostenibles ya publicado, además de que actualizaciones, noticias sobre pesquerías certificadas, sobre sostenibilidad en general, lo publicamos en nuestro Twitter, que es @MSCenla, donde diariamente tenemos noticias por si se quieren enterar de cómo va el rumbo de la sostenibilidad en toda Latinoamérica en general. Y quería aprovechar este espacio para poder presentarles cómo se ve el sello en un producto certificado. Cuando vamos a escoger un producto, Ahí está, se ve. de esta manera se ve el sello y el consumidor puede saber que es un producto sostenible. Bueno, Yolitza, muchísimas gracias. Y desde Vanes también felicitar, sabemos que todavía estamos avanzando poco a poco en el Perú, pero felicitar a la pesquería de Anguila porque ha sido un trabajo articulado, los que venimos siguiendo los esfuerzos que están haciendo. Ese es un trabajo realmente articulado, multiactor, para sacar adelante este esfuerzo, así que felicitaciones y nuevamente muchísimas gracias, Yulisa, muchísimas gracias, MSC, por darnos este espacio para ir aprendiendo un poco más sobre estos temas. Esperamos que las personas que nos han acompañado en el episodio lo valoren y busquen más información, porque recuerden que estos episodios son cortitos, porque no los queremos apabullar de información, pero deben servirles de iniciativa, de inicio, para que sigan sabiendo más de estos temas, y si a alguno de estos temas sí les gustaría que lo reforcemos sí o sí en un episodio de Rumbos Sostenibles, mándenoslo por los comentarios para poder hacer todo lo posible, cumplir con sus expectativas. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado en el episodio de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como oanes.org, oanes con doble N, y ahí van a encontrar información no solamente de la organización, sino de los diferentes proyectos y, por supuesto, de Rumbos Sostenibles. Además, recuerden que es muy importante que le den like a nuestros episodios, nos califiquen en todas las redes sociales para que podamos llegar con este contenido a mucha más gente. Eso fue Rumbos Sostenibles, donde semana a semana aprendemos sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Nos vemos en el próximo episodio y gracias MSC. Chao, chao. Chao. Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Si quieres conocer más sobre la biodiversidad marina peruana, sigue a Oanes en sus redes sociales. Oanes, señor de las olas.